capítulo 4, versículo 16. Hebreos 4:16. 4:15, perdón. Hebreos 4:15. Lo voy a leer, ustedes me siguen con la vista. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Puede sentarse. Ahora es momento, hermanos, de estar atentos y reverentes para escuchar la palabra de Dios, que está a cargo por mi hermano, mi esposo, Arturo. Amén. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Muy bonito ese himno, ¿no? Vivo por Cristo. Precioso. Sí, sí pega. Sí, está muy hermoso. Y bueno, vamos a estudiar el día de hoy un tema muy sencillo pero interesante, ¿verdad? Y anuncios, ya dieron todos los anuncios, ¿verdad? Bueno, falta uno. Vamos el siguiente domingo. No, va a ser hasta el que ¿Hasta sigue. el otro? Sí, sí. Ah, bueno, más quería que me confirmara. Sí, sí. O sea, siempre. Sí. O sea, no va a ser va a ser el primer domingo, pero de agosto. De agosto, bueno. Por motivos fuera de. Está bien. Bueno, vamos a hacer una oración, hermanos, para estudiar el mensaje de hoy. Invito a inclinar el rostro. Oremos. Nuestro Padre del cielo, nos dirigimos a ti, Señor, para implorar tu sabiduría y tu inteligencia, Señor, para cada uno de nosotros. Danos el mensaje que llegue directo a cada uno de nosotros, lo asimilemos, pongamos en práctica y lo enseñemos también, Señor. Bendícenos pues en este día, en Cristo Jesús se lo pido. Amén. Amén. Bueno, este tema ya lo había dado, es un tema muy corto, ¿verdad? Pero pues siempre es bueno recordar, ¿verdad? Se nos olvida, somos pocos hoy, ¿verdad? Un poco menos que el sábado anterior, faltaban unos hermanos, pero bueno, pero esperemos que en la tarde, noche de vigilia, pues estemos presentes, ¿verdad? Amén. Todos nosotros y los que faltaron. Bueno, pregunta: ¿existe el pecado original en el ser humano? Hay una doctrina muy antigua, tan antigua como el cristiano mismo, ¿no? Como el cristianismo mismo, acerca del pecado original, y muchos con trasfondo tal vez católico o de otras denominaciones traemos arraigado, ¿verdad? Inclusive podemos creer nosotros que hay un pecado, que somos pecadores originales, o hay un pecado original. ¿Existe el pecado original en el ser humano? ¿Nacemos realmente pecadores? ¿O qué opinamos? Es una pregunta. ¿Nace o se hace? ¿Hacemos o nos hacemos? No, ya lo habíamos respondido hace tiempo. ¿Nacemos pecadores? ¿Hay un pecado original? ¿Heredado? ¿Por herencia o desarrollado? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es la pregunta. Estamos dudando de eso, hermano. No debemos dudar de eso. ¿Heredado? Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es el pecado realmente? 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Vamos a esperar a que todos lo encontremos. Hacemos pecadores, hermanos, no estamos. Entonces, ¿qué nos quita el pecado? Nada, si está dentro de nuestra sustancia misma.
Entonces, no puede ser así. Bueno, ¿qué dice 1 Juan 3, versículo 4? Todo aquel que comete pecado infringe la ley, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nos dice el Espíritu de profecía, fe y obras. Ahora bien, nosotros queremos entender qué es pecado. Es la transgresión de la ley de Dios. Es la única definición de pecado que existe en las Escrituras. No hay más. ¿Cuándo peca uno? Cuando infringe la ley. Cuando nacemos infringiendo la ley. Dentro de nuestra naturaleza misma, sustancia misma, ya somos pecadores. Es diferente con tener una tendencia hacia pecar o hacia el pecado, con nuestra propia, pues ahora sí, nuestra propia sustancia que está degradada, ¿verdad? Que no soporta más una elevada condición del ser humano, ¿no? Estamos aquí y nuestro alcance es hasta aquí nada más. Y esa condición que tenemos nos hace propensos a caer constantemente, a pecar por medio de la infracción de la ley. No es que nuestra naturaleza misma ya es pecaminosa como tal y nacemos como tal pecadores, sino que al infringir la ley nos volvemos pecadores. Entonces nuestra Porque naturaleza, si naturaleza, nuestra sustancia ya es un pecado, ¿cómo la desarraigamos? ¿Cómo dejamos de ser pecadores? Hay una posibilidad, estaría muy, muy difícil. De por sí es difícil, ahora se puede decir que es imposible. ¿Cómo conviertes este pecado, esta sustancia, en algo puro? No. La infracción de la ley, dejar de infringir la ley, es lo que nos hace ser diferentes. Es que nos hace dejar el pecado atrás y ser completamente diferentes. Ahora, ¿hay duda de eso? ¿Estamos todavía? ¿Es posible eliminar nuestras inclinaciones hacia el pecado o reducirlas o borrarlas por completo? Vamos a 1 de Juan. Igual estamos en el capítulo 3, pero ahora en el versículo 9. ¿Si alguien puede dar lectura, por favor? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque si la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar más porque es nacido de Dios. Clarito como el agua. Más claro que el agua. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Y cómo nacemos de Dios? a través del bautismo. A través del bautismo. A través del agua, a través del Espíritu. A través del agua y el Espíritu. Algo que experimentó mi hermano Maricela hace unas semanas, ¿verdad? Amén. Ese nacimiento nuevo de Dios nos hace, ¿qué nos dice ahí? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Cristo permanece en nosotros y eso impide de alguna manera, que vamos a ver un poquito más adelante, que no tengamos esa condición o esas recaídas o esa tendencia a pecar y a pecar. Hace un cambio en nosotros, dice. No necesitamos retener una sola tendencia pecaminosa. Al participar de la naturaleza divina, las malas tendencias hereditarias y cultivadas son eliminadas del carácter y somos convertidos en un poder viviente para el bien. Y bueno, todo suena muy bien, ¿no? Es posible, todo es posible, ¿verdad? Por medio de Dios, sí, claro que sí. Pero tenemos un ejemplo. Afortunadamente tenemos un ejemplo en que podemos mirar y decir si es posible. Lo que dice la palabra de Dios es cierto. Con Cristo en nosotros y nacido de nuevo, podemos vencer al pecado. Amén. ¿Y quién es el mayor ejemplo para nosotros? ¿Quién venció al pecado?
Más bien, ¿quién nunca pecó? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y Tentado. podemos decir y podemos escuchar, no, pues es el Hijo de Dios. Pues claro que tenía la capacidad de no pecar. Por supuesto, es Hijo de Dios, ¿verdad? No, es diferente a todos nosotros. Es imposible para el ser humano, para Cristo sí fue posible, pero para nosotros no. A ver, ¿qué es? ¿Sí? Casi nunca me gusta en el culto pues interferir, pero porque lo acabo de leer, por eso, nomás por eso. Porque en la historia de la redención y en primeros escritos dice que Cristo, cuando el hombre cayó en pecado, 3 veces fue con el Padre, 3 veces a decirle, yo me ofrezco, o sea, el plan de redención, yo me ofrezco, aquí estoy yo, y 3 veces, bueno, 2, el Padre lo estuvo pensando, y no, decía, no, o sea, era difícil para el Padre dar a su Hijo para salvación del ser humano, porque dice ahí mismo el Espíritu, pero decía, si Cristo, o sea, era real esto, si Cristo hubiera pecado, Dios hubiera perdido a su Hijo eternamente, para siempre. O sea, así o sea, no crean que fue así nomás. 3 veces entró Cristo, aquí estoy, mándame. Aquí estoy, mándame. 3 veces dice que vio que entraba en el lugar santísimo, en el trono del Padre, y el Padre, no, tranquilo, como que le pesó, dice que le dolía en el corazón a Dios. Así lo dice el Espíritu Profecía. Por eso intervení nada más, porque lo acabo de leer, lo acabo de leer. No, muy, muy interesante y es así. Es tanta la consecuencia del pecado y de la caída que Dios mismo ha sufrido por nosotros, por su Hijo. Bueno, Cristo poseía una naturaleza humana perfecta. ¿Era perfecto Cristo en su propia naturaleza o no? A ver, a ver, entre la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo, o sea, la naturaleza aquí, en este plano, como humanos, ¿era igual o era diferente? Adán, ¿qué ser humano era? Era un ser humano no caído. Perfecto. Con tendencia a pecar, pues sí, como ser Y humano, porque pecó y cayó. ¿Y Cristo, con qué naturaleza humana estuvo aquí entre nosotros? Con una naturaleza humana ya caída y con tendencia a pecar. Muy diferente. Ya era una naturaleza humana degradada, la de Cristo, y todavía diferente o más degradada que la que tuvo originalmente Adán. O sea, hasta eso era diferente y era más complicado. Vamos a leer dónde de eso. Según Mensajes Selectos, página 57, no está en inglés, pero bueno, la naturaleza divina combinada con la humana lo hizo capaz de sucumbir a las tentaciones de Satanás. Cristo era divino, o es divino, era pues. Era. Es, bueno, pues. Era, porque dice que el verbo era. O sea, dejó su naturaleza, se hizo humano. Combinando su naturaleza Y no su divina. poder. Combinó su naturaleza divina con humana. La divinidad está envuelta por su humanidad y así va a estar por toda la eternidad. Y esa situación hizo que ahora sí lo hiciera capaz de sucumbir a la naturaleza, a las tentaciones de Satanás. Aquí la prueba era más grande que la de Adán y Eva. Cristo tomó una naturaleza caída, pero aún no corrompida, porque no había pecado. Y no sería corrompida a menos que recibiera las palabras de Satanás en lugar de las palabras del Padre, ¿verdad? Suponer que él no era capaz de sucumbir a la tentación lo ponía en un lugar en que no era el ejemplo perfecto para el ser humano. Si Cristo tuviera otra capacidad diferente que la del ser humano para no caer, para no pecar, entonces ¿qué ejemplo tenemos nosotros?
No iba a ser el ejemplo perfecto para nosotros. Tenía que ser igual a nosotros, naturaleza, ¿verdad? Y la fuerza y el poder bueno, hasta ahí nada más. Ahora, Cristo poseía una naturaleza humana perfecta, caída, pero no corrompida, que es diferente. Caída sí, porque estando en una condición de degradación física, mental, del ser humano en esos tiempos, en nuestros tiempos. ¿Cómo eran nuestros padres originalmente? Adán y Eva. Pues eran perfectos. En todo sentido, ¿verdad? La naturaleza de Cristo humana, ¿cómo era? Caída. Con tendencia a enfermarse, a estar tristes, a cansarse, a sufrir, con todo eso, ¿verdad? Pero aún así no fue corrompido. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículos 3 y 4. ¿Si alguien le puede dar lectura? Por favor. Romanos capítulo 8, versículos 3, 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a flaquezas y debilidades que rodean al hombre, que nos rodean a nosotros, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Qué dijo el profeta Isaías? Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y en todo fue tentado a nuestra semejanza, pero sin embargo no pecó, siendo humano, completamente humano, 100% humano. Sufrió todo lo que te puedes imaginar: dolores, enfermedades y el peso del pecado de miles de millones de seres humanos a lo largo de la historia sobre él. ¿Por qué? Porque él tenía que cargar sus pecados como ofrenda perfecta para Dios. Él dijo: sobre mí todo, y yo lo voy a aguantar como sea posible. Y lo aguantó, lo superó, no conoció pecado. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 9. Del 5 al 9 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y no me quise meter mucho en... Creemos que Jesús, Cristo, es Dios, es divino, ¿verdad? Sí, si no, pues no sirve de nada lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno, no quise meter versículos de la divinidad de Cristo y demás porque lo aceptamos, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo es Dios. En algún punto de la eternidad, si es que se puede llamar punto de la eternidad, porque es eternidad, pues
se separaron los roles, se puede decir, las funciones y demás, el Padre, Cristo como el Hijo y el Espíritu Santo, pues hicieron lo que hicieron. Cristo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no digo, pues voy a quedarme aquí, soy Dios, ¿cómo voy a ir a la raza humana, verdad? ¿Cómo voy a venir a ser humano? Despojarme de mi divinidad, esconder mi divinidad por la raza humana y morir por ellos. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siervo hecho semejante a los hombres. Ni siquiera un rey, ni siquiera alguien de un rango elevado entre los humanos, sino que vino a ser un siervo. Cada persona se puede decir de menor categoría en la raza humana, se puede decir, ¿verdad? Sufriendo como tal, siendo Dios, de origen divino. Y estando en la condición de hombre, dice el versículo 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dice, tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. En nuestras conclusiones cometemos muchos errores debido a nuestras opiniones equivocadas sobre la naturaleza de nuestro Señor. Cuando nosotros le damos a su naturaleza un poder que es imposible que el hombre tenga en sus conflictos con Satanás, destruimos el carácter completo de su humanidad. No debemos dudar, hermanos. Cristo se hizo humano, sufrió como nosotros, en todo, las mismas tentaciones, todo. ¿Pudo caer? Sí. Y ay, si hubiera caído, perdidos todos. Y Cristo, Dios, perdido también, como comentaba Arodi. O sea, estaba en juego algo que no podemos imaginar, pero Cristo no escatimó, dejó o cubrió su naturaleza divina con esta naturaleza humana y pecaminosa y murió por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, Amén, amén. Él da a todos lo que lo reciben por fe, su gracia y su poder que les atribuye. La obediencia de Cristo a su Padre es la misma obediencia que se requería del hombre. Tened en cuenta que la victoria y la obediencia de Cristo es la de un verdadero ser humano. Ahora, ¿nosotros podemos vencer? Amén. ¿O no podemos vencer? Amén. Aleluya. A eso vino Cristo. Eso vino Cristo. Por medio de Cristo Jesús. La divinidad y la humanidad se reunieron en Cristo, el creador y la criatura, la naturaleza de Dios cuya ley había sido transgredida y la de Adán, el transgresor, se conjugaron en una sola persona, en Jesús, el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Y eso es un misterio, el misterio de la piedad, nos dice la palabra de Dios. No podemos discernir exactamente cómo ocurrió eso. ¿Cómo ocurrió eso? Esa divinidad cubierta por la humanidad, ¿cómo es posible? O sea, no nos da la cabeza para imaginar eso. Algo infinito cubierto por algo finito, no nos da. El concepto de infinidad es... Ni eso No, entendemos. ni eso lo podemos entender. No podemos entender a Dios exactamente. La eternidad de Dios, ¿cómo? O sea, no da para más. Es un misterio que tal vez a lo largo de los milenios podamos comprender algo de eso, ¿verdad? Lo que sí creemos es que Cristo se hizo humano. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 15.
Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo nos entiende, completamente nos entiende. Saben que estamos metidos aquí en este mundo. ¿Por qué? Porque Él ya lo vivió. No tenemos un Señor que no nos entienda. No, pues el Señor está allá arriba, a la diestra del Padre, alejado de nosotros. Nosotros somos sus hijos, pero pues desde aquí andamos sufriendo, ¿verdad? Aquí llevamos la vida y bueno, no, pero Cristo, siendo humano y sufriendo, nos conoce, nos entiende. Por eso es alguien que se puede compadecer de lo que estamos sufriendo. Ese sumo sacerdote que está en los cielos conoce todo lo que vivimos, lo que hemos estado viviendo. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 22 al 24. Si alguien le puede dar lectura. 1 de Pedro, capítulo 2, del 22 al 24. Dice, hablando de Cristo, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien mandó la maldición no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿A quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuiste sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. Él no pecó, aunque lo maldijeron, no respondió, aunque padecía y fue amenazado y todo, no pecó. Y nos hace una invitación. Vamos un poquito más arriba al versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, nos dice, todos nosotros, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos que ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Y qué ejemplo nos dio? Ejemplo de humillación, ejemplo de servicio. Y a pesar de todo lo que ocurra, no debemos caer, debemos estar firmes, así como Cristo estuvo firme. Siendo humano, Él no cayó. Nosotros siendo humanos, ¿cómo podemos no caer así como Cristo? ¿Qué debemos hacer? Seguir a Cristo. Seguir a Cristo, seguir su ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Qué hacía Cristo? ¿Cómo vivía Cristo? ¿Sí, hermano? Oraba, pedía fuerza, pedía el poder del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 5, creo, donde dice que en los días de su carne se humilló delante, aprendió por la obediencia. Vamos a leer en 2 de Pedro, siguiente libro, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 en adelante. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza De divina. la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, nos dice a todos nosotros, ¿verdad? Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos
ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y si vamos al 10, nos dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, que No caeréis. no caeréis jamás. Yo creo que ya desde la primera ya no la armo. No, sí, hermanos. Hay que estar en eso. Te quedaste acá, el primer la primera característica que dice es fe. Como pilar, como fundamento, nos dice el versículo 5, fe. Porque nos dice: añadid a vuestra fe virtud. Quiere decir que desde un principio, como fundamento, debemos tener fe. Y a partir de ahí, añadir nuestra virtud, la virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto. No es que lo vamos a tener todo al mismo tiempo, ¿verdad? Es una construcción del ser humano, una edificación de nosotros mismos. No somos perfectos de un día para otro, ¿verdad? Es un crecimiento constante. Su sello en nosotros. Amén. El carácter de Dios. Amén. Y como dice el versículo 10, haced firme vuestra vocación y elección, porque al final de todo no es solamente una inspiración y un momento ya, es una elección de todos los días, Toma decisión. para toda la vida. Constantemente elegir el camino correcto, seguir a Cristo, añadir todas esas características a nuestra vida, porque solamente así, como dice ese versículo, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Nos dice: resistió a la tentación mediante el poder que puede tener el hombre. Cristo resistió la tentación con un poder que podemos tener nosotros. Si no, no nos hubiera dejado ese ejemplo, ¿verdad? Se aferró del trono de Dios, y no hay un hombre o mujer que no pueda tener acceso a la misma ayuda mediante la fe en Dios. No hay nadie que no pueda tener ese acceso. Dice: el hombre puede llegar a ser participante de la naturaleza divina, como acabamos de leer aquí. En Pedro, creo que primero en Pedro lo leímos. No vive una sola alma que no pueda pedir la ayuda del cielo en la tentación y la prueba. Cristo vino para revelar la fuente de su poder, a fin de que el hombre nunca necesitara depender de nosotros mismos. Porque si dependemos de nosotros mismos, ¿a dónde vamos a llegar? Nada. Nada. No vamos a avanzar ni 5 metros. Y ya. Es toda nuestra capacidad. Nunca podremos alcanzar la perfección por medio de nuestras propias obras, y eso debemos tenerlo bien claro. Por más que nos esforcemos, con nosotros no. Inclusive con ayuda de Dios, ¿sí podemos ser perfectos? Dice: el alma que contempla a Jesús mediante la fe repudia su propia justicia. Se ve a sí misma incompleta y considera su arrepentimiento como insuficiente. Inclusive si nos arrepentimos, pero tenemos a Cristo enfrente, decimos: no, aún así como que no, como que siento que no estoy ya del otro lado. A pesar de que nos hemos arrepentido o hemos cambiado nuestra vida y realmente tenemos ese gran ejemplo que es Cristo Jesús, aún así nos hace dudar y decir: no, todavía me falta demasiado. Dice: considera su arrepentimiento como insuficiente, débil su fe más vigorosa, magro su sacrificio más costoso, y se abate con humildad al pie de la cruz. Y aún así no es suficiente, hermanos. Aunque nos arrepintamos y hagamos lo que sea, aún no es suficiente, falta algo más.
Pero dice, pero una voz le habla desde los oráculos de la palabra de Dios. Con asombro escucha el mensaje. Nosotros escuchamos el mensaje que nos dice, vosotros estáis completos en Él. Y solamente en Él. Solamente en Cristo. Amén. Por más que nosotros hagamos todo lo que hagamos, nos consagremos día con día, lo que sea que hagamos, aún así falta una porción, y esa porción solamente le da la justicia de Cristo. Amén. Solamente para estar ante el Padre podemos estar, pero solamente por medio de Cristo. Es esa porción que siempre nos va a faltar, siempre, por medio de Cristo y solamente Él. Ahora todo está en paz en nuestra alma. Ya no tenemos que luchar para encontrar algún mérito en nosotros mismos, algún acto meritorio por el cual ganar el favor de Dios. No, porque Cristo pone la otra parte que nos falta. Ahora, pues para empezar, pues ahora sí, hablando en serio, pues para llegar a ese punto en que Cristo todavía tenga que poner una partecita más, pues todavía nos falta, hermanos. O sea, todavía nos falta poner todo el esfuerzo que esté en nuestro lado. Todo. Porque si ni siquiera hacemos eso, entonces el Señor ni siquiera nos va a decir, no, pues la otra parte la pone Cristo. No, ni siquiera nos va a decir eso. O sea, ni siquiera vamos a llegar a ese punto, ¿no? A ese nivel. ¿Qué nos queda hacer? Pues consagrarnos día con día, Amén. estudiar su palabra. Tenemos el ejemplo que es Cristo Jesús. A nuestra fe debemos añadir tantas características, tantas virtudes, pero no es un día para otro. Es algo constante, día con día. Maricela, la vida del cristiano es así. Día con día, añadir una cualidad, una mejor cualidad, y así, y así, y así, y así. Amén. Porque el día que dejamos de crecer, no nada más vamos a dejar de crecer, sino que vamos a ir otra vez para atrás. Y la vida así es constante, 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 a pesar de las pruebas. Porque como comentaba Roddy durante la lección, pues muchos tenemos pruebas, tú has tenido demasiadas pruebas, y estás teniendo demasiadas pruebas. Pero al final, la meta, ¿no? Pues va a ser tan espectacular, tan glorioso lo que vamos a experimentar, asombroso, magnífico, las cualidades o las características que quieras añadir, los adjetivos que le quieras añadir a todo eso, que va a vivir un redimido, un salvado, al estar ante la presencia de Dios, con Cristo, en una tierra nueva, o en un cielo nuevo, ver cosas que jamás te has imaginado. Y por más que quieras imaginar algo increíble así de esa manera, nunca lo vas a poder hacer. Si quieres vivir todo eso, pues vale la pena. Amén. Sufrir aquí. Sí vale la pena. Así que hermanos, vivamos nuestra vida como Cristo quiere que la hagamos, siguiendo su ejemplo, confiando en Dios todos los días. Bueno, ese ha sido el mensaje de hoy, que el Señor los bendiga y Amén. los esperamos a todos en la tarde. Y va a haber mensajes interesantes, ¿verdad? Participaciones de todos nosotros, cosas que nos gocemos este día en la noche, como ya lo hicimos, ¿verdad? Hace unos meses, y así cada tantos meses hacerlo con